Muy buenos días, damos las gracias a la Dirección del Deporte Universitario por permitirnos este espacio. El día de hoy tengo el gusto de presentarles al doctor Ricardo Jara Corona, es residente de tercer año de la especialidad de Medicina de la Actividad Física y Deportiva, el cual tratará con nosotros el tema de suplementación con cafeína. Bienvenido, doctor, y muchas gracias. Gracias, doctora. Muy buenos días a usted y a toda la comunidad de Deporte UNAM que pues, nos sintoniza a partir de Facebook. Y como usted comentó, el día de hoy voy a dar una breve plática sobre la cuestión de la suplementación con cafeína. Es una cuestión bastante interesante. Ya tiene tiempo utilizándose y pues justamente la cuestión científica ha ido avanzando bastante en referencia a este, es de los más estudiados. Vamos a empezar, está un poco lenta mi computadora. Bien. Bueno, vamos a empezar con estas preguntas. Muchas veces pacientes se acercan conmigo justamente con la cuestión de la curiosidad de empezar a ingerir cafeína. Entonces se tiene como estos dos conceptos de que si sí es muy buena para mejorar el entrenamiento deportivo o hay otras personas que pues no la toleran o la ven como algo negativo para su entrenamiento. Ya vamos a ver lo que hay con lo que la ciencia nos ha dicho detrás de todas estas cuestiones. Entonces, vamos a responder las preguntas. ¿Si es seguro consumir la cafeína antes de entrenar? ¿Cuál es la dosis que se necesita en caso de que sí pueda consumir la cafeína? ¿Cómo va a actuar en mi cuerpo? ¿Cómo me va a ayudar? Y justamente en qué casos particulares o en qué tipo de deportes o en qué actividad deportiva nos va a dar un beneficio el consumo de la cafeína. Bueno, empezando de manera general, la cafeína, pues es una metilxantina, es un estimulante, es un antioxidante y pues en manera natural o en su origen biológico tiene una característica de color blanco y de sabor amargo. El alimento más popular o el producto biológico más popular en cuanto a producción de cafeína, pues es el café como tal, pero también existen otras sustancias u otras sustancias biológicas que también tienen el contenido de la cafeína, tal vez algunas en mayor o en menor medida. Así como les comentaba, lo más popular es que lo encontremos en los granos de café o lo encontremos en los granos de café, también en el cacao, en la planta de cola cuminata, específicamente las semillas, las hojas de mate, mate de coca, en té verde y en guaraná. Estos son en menor medida, pero también se encuentra la cafeína aquí. De manera general, pues la masificación o la producción más grande de cafeína, pues es a partir de los granos de café. El café es la segunda bebida más consumida en el mundo después del agua simple o el agua natural. Entonces, pues es algo bastante popular y por eso pues hacemos gran referencia que en el café pues está la cafeína, pero hay otros productos naturales que también lo contienen. Y de manera sintética, pues ya se ha incluido la cafeína en refrescos, en bebidas energéticas y pues propiamente en suplementos. Lo más común es que sea en goma de mascar o en píldoras, en pastillas específicamente. Ya veremos las dosis. Ahora, hablando del contenido de la cafeína, que esto es algo muy importante, ya tomándolo en cuenta cuando lo veamos más adelante en la dosificación para la suplementación de la cafeína, pues aquí podemos ver en esta pequeña tablita el contenido de miligramos de cafeína referente a los alimentos. Entonces, una taza de café instantáneo de la normal, de unos 60 mililitros o por 60 mililitros, eh, tiene aproximadamente 44 miligramos, 45 miligramos. Un café expreso que es más concentrado, pues tiene aproximadamente 60 miligramos por los 60 mililitros. Si tomamos en cuenta que más o menos una taza estándar son 240 mililitros, pues prácticamente una taza completa de café instantáneo de los 240 mililitros van a ser aproximadamente 180 miligramos, ¿sale? Bueno, varía mucho dependiendo de eh, la marca de café instantáneo o también el tercer caso que es el café de cafetera, dependiendo de la concentración, cuánta agua se le ponga, cuánto café se le ponga y qué tan concentrado está o no. Es un poquito complicado hacer la medición de los miligramos específicos en la cuestión del café. Y bueno, también el té negro, más o menos contiene 35 miligramos de
cafeína por 150 mililitros. Una lata de refresco de unos 350 mililitros tiene aproximadamente 31 miligramos de cafeína y pues tratan de tener en cuenta o la consideración de este contenido de miligramos por mililitro, porque más adelante que veamos la dosis vamos a ver que justamente si alguien quiere entrenar algún ejercicio de fuerza en el gimnasio, probablemente no sea suficiente con una taza solamente, ¿vale? Bien, en cuanto al mecanismo de acción, aquí viene lo interesante. Pues generalmente de manera a nivel global o a nivel mundial se tiene la idea de que pues el café te despierta más, pero vamos a ver cómo lo hace. Muchas personas pues lo utilizan para sus actividades del día a día, no necesariamente para una cuestión de suplementación en el rendimiento o para mejorar el rendimiento deportivo. Y pues son tres mecanismos principales. El primero es tiene una función de antagonista de los receptores de adenosina en el sistema nervioso central. Ahorita lo explicaré un poquito más adelante con un dibujito. También mejora la distribución y la utilización de los ácidos grasos libres o la movilización de las grasas o la utilización de las grasas. Ahorita vamos a ver en qué particularidades. Tampoco es como que tomes café y simplemente vayas a perder peso porque tomaste café o perder grasa. Y también da una mayor biodisponibilidad de calcio en el músculo, que esto ya se consigue pues conforme van avanzando las dosis. Y bueno, lo podemos ver de manera más sencilla, explicada acá. Entonces, en donde viene la letrita A, acá podemos ver un cerebro y justamente nuestro sistema nervioso se compone de una parte central y una parte periférica. La parte central es el cerebro, la parte periférica es la médula espinal y todos sus nervios. Específicamente en la parte del sistema nervioso central es donde se encuentran unos receptores específicos para la adenosina, ¿sale? La adenosina va a ser una hormona que justamente nos regula la cuestión del descanso, de la parte de la alerta, la parte de la vigilia, del estar alerta cuando estamos despiertos, del descansar cuando justamente estamos dormidos y tiene unos receptores específicos. Entonces, lo que hace la cafeína es que justamente compite con estas hormonas de adenosina y se queda en el receptor. No lo activa, simplemente lo bloquea. Es como, imaginemos una llave. La adenosina lo que pasa es cuando entra el receptor, giramos la llave y pues disminuyen nuestros niveles de alerta y pues tratamos de estar un poquito más descanso. Entonces la cafeína va a entrar en la misma chapa, pero no va a hacer girar la llave, simplemente no va a dejar que la adenosina entre y esa va a ser su función por un periodo de tiempo que vamos a ver más adelante. Y la relación específica con esta parte del mecanismo de acción del sistema nervioso central, pues lo que hace es que nos disminuye la fatiga y nos aumenta un poco más el estado de alerta. Este es el mecanismo que tiene más tiempo investigándose, no de manera directa con la parte del rendimiento deportivo, sino con la cuestión de las funciones cognitivas del día a día. Entonces, por eso es muy común que la gente pues tome como hábito un café en la mañana y pues se sienta más alerta. Esa es la función que hace nivel de sistemas, a nivel del sistema nervioso central principalmente. Ahora, en la parte de la B, que es el cuadrito que tenemos a la izquierda, aquí podemos ver justamente la parte que está más rosita, son las fibras musculares. Aquí, estas cositas amarillas son unos organelos que tenemos en nuestras células que se llaman mitocondrias y que son las que producen el ATP. Entonces, tal vez alguien ya lo ha escuchado previamente, que es adenosíntrifosfato, que es prácticamente lo que nos da energía a nuestro cuerpo, célula a célula. Lo que hace la cafeína es que justamente al hacer alguna actividad a intensidades no muy elevadas, hace que los ácidos grasos o las grasas que se encuentran en nuestra sangre sean utilizadas de manera más eficiente a estas intensidades de entrenamiento, más o menos a intensidades submáximas, entre un 60 y un 80% del consumo de oxígeno. Y la parte que vemos en la esquina superior derecha es la mejoría de la biodisponibilidad de calcio. Entonces, la estimulación de la cafeína hace que se presente más calcio en nuestras fibras musculares a nivel molecular. Aquí podemos ver pues, una estructura que se llama sarcómera que tenemos en nuestros músculos y el calcio pues, es necesario para hacer las contracciones musculares. Entonces, la cafeína lo que hace es que haya mayor disponibilidad de calcio para que hacer contracciones musculares más efectivas.
Y no solamente ocurre en los músculos de nuestro sistema esquelético, sino también pues el corazón es un músculo y va a hacer una estimulación también con una mayor biodisponibilidad de calcio y va a favorecer la contracción cardíaca para que salga más sangre y a final de cuentas mejore el rendimiento deportivo. Entonces son estos tres los mecanismos en los que va a actuar la cafeína. Perfecto, pero hay algo muy importante que se conoce como la variabilidad de la respuesta. Así como ocurre con cualquier medicamento, existen dosis, la cafeína se toma en cuenta así. Más adelante vamos a ver bien que la dosis general o estándar es de 3 a 6 miligramos por kilo de peso, pero hay algo que se llama la variabilidad de la respuesta y esta va dictada por una enzima que tenemos en nuestro hígado, que es el citocromo P450. ¿Ok? Tal vez es como muy técnico esta parte, pero es muy importante para entender por qué hay ciertas personas que responden más al consumo de la cafeína, hay personas que responden menos, y esto ha dado en la cuestión científica a que las dosis sean muy amplias. Entonces, hay ciertos eh, polimorfismos, lo llamamos en el área médica, o diferentes maneras de expresarse de un gen de esta enzima que hacen que unas personas la metabolicen la cafeína más rápida y otras más lentas y sean más sensibles o menos sensibles a la cafeína. Entonces habrá personas que se toman una taza de café y con eso ya están temblando, ya se sienten ansiosas, etcétera, y empiezan a desarrollar ciertos síntomas. Y hay personas que con 3 tazas de café parece que no les ha hecho nada. Va en mayor medida determinado por esta cuestión del citocromo P450, específicamente de el citocromo CYP1A2. Y también lo que les comentaba en la parte de la función, que tiene que ver mucho am, la parte de los receptores de adenosina en el sistema nervioso central, así como existen variantes en el hígado para metabolizar la cafeína, también hay variantes entre cada persona dentro de esos mismos receptores, los cuales hacen a las personas más sensibles o menos sensibles al uso de la cafeína. ¿Vale? Entonces es algo muy importante al momento de querer consumir cafeína. Lo vamos a ver más adelante que pues justamente si yo no estoy acostumbrado a tomar cafeína y es la primera vez que la quiero empezar a utilizar como un suplemento para mejorar mi rendimiento deportivo, debo de conocer justamente mis síntomas que me produce la cafeína y de ahí de manera indirecta tratar de descubrir si soy metabolizador rápido o metabolizador lento de la cafeína. Y bueno, hablando de la cuestión del uso ergogénico, se tienen datas desde más o menos eh, 200 años antes de Cristo y a lo largo de la evolución, la humanidad lo ha ido utilizando, obviamente, de manera primordial. O en aquellos tiempos se hacía justamente con el consumo de los productos naturales, con hojas de mate de coca, etcétera. Y pues se hacía prácticamente sin determinación científica, pues los humanos en aquella espacio de temporalidad, pues se sentían más alerta cuando lo consumían. Y con el paso del tiempo, pues se fue descubriendo más, se fueron haciendo más prácticas dentro del uso de la cafeína, hasta que pues llegó un poquito, más o menos por ahí de 1890, 1880, cuando pues las industrias, principalmente Coca-Cola, empezó a utilizar la cafeína dentro de sus bebidas y pues a la gente también fue como un boom, empezaron a sentirse mucho más alerta cuando estaban consumiendo este tipo de bebidas, ya con el paso del tiempo fueron reformulando la parte original de la Coca-Cola, pero en un inicio fue así. Entonces nos trasladamos más o menos a los años 1930, 1940, que es cuando se empezó a utilizar en la cuestión deportiva. Entonces, en los tiempos modernos del deporte, si hablamos más o menos de 1900 para acá, el deporte que empezó a utilizarlo más fue justamente en el ciclismo. Empezaron las competencias del Tour de France por ahí de 1900, los primeros años de 1900, 1910, 1920, 1930, y justamente como antes no había mucha regulación en la cuestión de la suplementación, pues muchos ciclistas para aguantar las pruebas tan duras que eran, imagínense antes con bicicletas más pesadas, etcétera, pues hacían unos cócteles con café, cerveza, cocaína, entonces utilizaban muchas cosas para tratar de mejorar su rendimiento deportivo. Y ahí fue cuando se empezó a ver que la cafeína pues sí me iba a ayudar
a mejorar mi rendimiento en este tipo de deportes, en deportes con mucha más duración, que iban a ser de esfuerzos grandes, y de ahí lo empezaron a implementar. Entonces, quien define un cambio científico importante en la parte de la cafeína es este señor. Él se llama David Costil, es de los padres o de las personas más importantes que ha investigado los efectos fisiológicos del ejercicio, y dentro de sus investigaciones pues se le ocurrió hacer ensayos clínicos con cafeína, justamente con ciclistas, por ahí de 1940, 1950, y ya lo empezó a hacer de manera más regular. Él lo empezó a utilizar con sus ciclistas, les decía entrenar casi a intensidades muy altas, un 80%, y pues les estaba experimentando con el consumo de dosis para ver si mejoraban sus tiempos y su cuestión de la percepción de la fatiga. Y pues ya, si nos trasladamos a la cuestión actual, pues ya no solamente se utiliza, ya se hace de una manera más regular, ya no solamente se utiliza para esos deportes de resistencia como el ciclismo, el maratón o este tipo de deportes de predominio aeróbico de mucha duración, sino que también ya más o menos de 1970, 1980 para acá, se empieza a utilizar para los deportes de fuerza, de potencia, que a lo mejor se utiliza, o el gesto deportivo requiere un menor tiempo de esfuerzo, pero a intensidades más elevadas, levantar más peso, hacer un sprint más rápido. Entonces también se ha empezado a investigar esta parte, más o menos se empezó en 1990, y en la cuestión actual pues ya se utiliza para estas dos ramas deportivas. Entonces, aquí podemos ver a Chris Bumstead, que es uno de los fisiculturistas más populares de la época actual, y pues él incluso ya tiene hasta una marca propia de bebida de cafeína. Entonces, es un suplemento muy estudiado, muy seguro y que se utiliza para este tipo de deportes. Y bien, entonces haciendo la investigación de justamente como algún suplemento ergogénico, que prácticamente lo definiremos como alguna sustancia que nos va a ayudar a mejorar nuestro rendimiento deportivo, lo que les comentaba, más o menos de 1985, 1990, se empezaron a hacer más estudios y ensayos. El boom, pues, ocurrió más o menos por ahí del 2010 hasta la actualidad. Aquí podemos ver, pues, en esta revisión general de PubMed, si escribes cafeína y rendimiento deportivo, pues vas a ver muchos resultados de estudios del 2010 para acá. Bien, ahora. Actualmente, hablando específicamente de los deportes de resistencia, que son aquellos deportes de predominio aeróbico, ¿a qué me refiero con esto? Que son deportes que involucran grandes movimientos o movimientos completos de todos los músculos de nuestro cuerpo, de manera cíclica y constante, y a intensidades submáximas. Imaginemos que tenemos nuestra pila cargada al 100%. Entonces, en estos deportes de resistencia, como algún maratón que a lo mejor se corre en distintas horas, no lo vamos a aguantar corriendo al 95 o 100% de nuestra capacidad. Tenemos que hacer un trote efectivo o más o menos de manera general a un 80, 85%. En algunas personas que no son atletas, pues a un 60 hasta 80% de estas intensidades. Entonces, aquí es donde se utiliza más justamente la suplementación de la cafeína porque tiene más tiempo de investigación, y va orientado hacia la cuestión de periodos que duran más de 60 minutos. Entonces, aquí podemos ver una tablita, justamente se hicieron unas investigaciones, un ensayo clínico aleatorizado dentro del Instituto de Gatorade en referencia al consumo de la cafeína. Entonces acá podemos ver, se hicieron tres grupos, perdón, cuatro grupos de personas, y valoraron el tiempo en llegar a la fatiga al estar corriendo un 85% de su capacidad. Entonces aquí podemos ver pues, la dosis de cafeína que se le administró a cada grupo. A las personas que no se les administró la cafeína, el tiempo a la fatiga, estas intensidades llegaba más o menos entre los 45 y los 50 minutos. Aquellos que se les dieron dosis de 3 miligramos por kilo de peso, pues su tiempo para llegar a la fatiga aumentó más casi hasta la hora, igual aquellos que se les dio a 6 miligramos por kilo de peso, y en los primeros ensayos clínicos, pues se utilizaban dosis un poco más altas. Todavía en algunos se siguen utilizando, es muy variable para cada persona, pero particularmente a este grupo se le dieron 9 miligramos por kilo de peso, y pues ya no se encontró una mayor diferencia. Entonces, el rango de seguridad, lo que científicamente
se refieren en los últimos tiempos, pues son más o menos de 3 a 6 miligramos. Ahorita voy a ahondar más en la cuestión de las dosis. Pero en deportes de resistencia es así. Justamente te ayuda a hacer un poquito más de tiempo, intensidades submáximas, por una menor percepción de la fatiga, más lo que les comentaba de una mayor biodisponibilidad de calcio en las fibras musculares y una mayor movilización de ácidos grasos. Justamente el hacer este deporte de larga duración a intensidades moderadas o submáximas dentro de nuestro cuerpo, pues va a utilizar los ácidos grasos como fuente de energía y la misma cafeína va a mejorar justamente esta utilización de los ácidos grasos. Entonces, sí es algo que se utiliza mucho en estos deportes de resistencia, llámese ciclismo, llámese maratón, etcétera. ¿Ok? Y bueno, de cuestión reciente, justamente el año pasado se publicó esta revisión sistemática y metaanálisis que hace referencia a los efectos de la cafeína en este tipo de deportes, sobre todo en la carrera, que son deportes de resistencia, en los deportes de fondo, y se investigó el tiempo hacia la fatiga. Entonces, lo que hace esta revisión sistemática y metaanálisis es que hace una revisión de muchos artículos en los que se utilizó cafeína y se hace una estadística general para ver si funciona o no. Es el estudio científico, el metaanálisis, con una mayor validez científica. Entonces, aquí podemos ver varios de los artículos que se evaluaron de manera general. Entonces, se estudió en pacientes con una experiencia muy poca, una poca experiencia, que lo hacen de manera recreativa o en aquellos que sí están entrenados y también en deportistas elite. Entonces se utilizaron las dosis variables. Les comentaba que generalmente se utiliza entre 3 miligramos a 6 miligramos por kilo de peso y algunos se les suplementó con cápsulas, otros en agua, propiamente con polvo o en café. Y justamente el tiempo en la que la mayoría de los estudios para los deportes de resistencia hacen para evaluar la fatiga lleva más o menos una hora. Y se comparó igual con cápsulas de dextrosa, de glucosa o algo que no te va a dar un beneficio como la cafeína o simplemente con placebo. Y bueno, lo que se encontró en este grupo de estudio es que justamente en esta grafiquita que vemos a la derecha, el rombo que está hasta abajo representa el tamaño del efecto que nos promueve a favor de la cafeína en nuestra percepción de la fatiga o en el tiempo para llegar a la fatiga. Esto se llama Forest Plot, entonces se hace un análisis estadístico completo de todos los estudios y si justamente este diamantito que vemos hasta acá abajo se encuentra más cargado a la derecha, no llega a tocar el cero, hace referencia a que es un suplemento efectivo en favor de la cafeína y que justamente a nivel científico sí está comprobado que nos va a ayudar a al menos llegar a una fatiga más tardía, ¿sale? Entonces va a mejorar nuestro rendimiento deportivo en este tipo de deportes, ¿ok? Pero ¿qué hay de los deportes de fuerza o de potencia, como ir al gimnasio, como los corredores de 100 metros, como aquellos deportistas que saltan mucho, básquetbol, etcétera, algunas disciplinas de atletismo que utilizan el predominio anaeróbico, no utilizan tanto el contenido por hacer intensidades máximas de ácidos grasos, sino utilizan ya sea una vía con glucógeno o de ácido láctico o de un sistema energético de fosfatos. Entonces, con ellos se empezó a estudiar de manera más reciente, del 2000 para acá, y son deportes que pues se utilizan en periodos cortos de tiempo, segundos o minutos. Igual, del 2018 se hizo una evaluación de el mismo nivel de evidencia científica entre una revisión sistemática y un metaanálisis, pero específicamente para los deportes de fuerza y de potencia. Y lo que se encontró, pues justamente acá lo podemos ver igual en el Forest Plot, que el diamante igual está cargado hacia la cuestión del favorecimiento de la cafeína, hacia la derecha, y esta medición con estos artículos, pues hace una referencia de que sí mejora la fuerza, al menos en la cuestión maximal o de producción de fuerza máxima en la parte superior de nuestro cuerpo. Estas mediciones se hacen justamente con, de manera general, en un press de banca.
Entonces, el máximo peso que se pueda soportar y la cantidad de volumen máxima que se puede hacer. Entonces, se vio un efecto positivo al consumir la cafeína. Ahorita vamos a ver cuánto tiempo previo a estos ejercicios tiene que consumir. Y lo mismo para la parte del lower body o de la parte inferior de nuestro cuerpo, que aquí se evalúa generalmente con un salto de contramovimiento, que es una medida de potencia para nuestra parte inferior del cuerpo. Entonces también tiene evidencia científica, el metaanálisis, que es la cuestión con mayor validez de que es un suplemento seguro a respectivas dosis entre 3 y 6 miligramos. Ok, ahora sí, pasando directamente a la cuestión de la dosis efectiva. Les comentaba que hay personas que son más rápidos, respondedores hacia la cafeína y personas que son más lentas, respondedores a la cafeína. Entonces, dentro de estas mismas revisiones y los distintos artículos, tratan de determinar que las dosis bajas de la cafeína son menores a 3 miligramos por kilo de peso, las moderadas de 3 a 6 miligramos, y dosis altas son de 6 a 9 miligramos por kilo de peso. Entonces, justamente la evidencia más actual, 5 años o menos, está haciendo referencia al consumo de dosis bajas, que no existe mayor diferencia en consumir de 3 a 6 miligramos por kilo de peso. Toda esta variabilidad depende mucho de la cuestión del citocromo que les comentaba y de los polimorfismos en los receptores de adenosina del sistema nervioso central. Entonces, habrá personas que van a tener los beneficios del rendimiento deportivo consumiendo menos de 3 miligramos, habrá personas entre 3 y 6 miligramos, que aquí es donde nos encontraremos la mayoría, y habrá personas que son muy pobres respondedores a la cafeína que necesitan dosis mucho más altas, incluso hasta 9 miligramos por kilo de peso. Entonces es algo muy importante a tomar en cuenta, la dosis. Y pues considerando la dosis letal es aproximadamente 190 miligramos por kilo de peso. Y, por ejemplo, un ejemplo, yo peso 75 kilos. Veíamos que aproximadamente una taza de café contiene 350 y 180 miligramos por kilo de peso. Entonces yo necesitaría tomar más o menos 70, 80 tazas de café en una sola sentada para llegar a mi dosis letal. Pero habrá personas que justamente con 2 tazas de café, con dosis de 3 miligramos, ya tengan una mayor sensibilidad a esta sustancia. ¿Vale? Ahorita vamos a ver una guía de cómo empezar a tomar esta cuestión de la cafeína. Bien, igual les decía, entonces una taza de café filtrado, en promedio algunas contienen 150 miligramos, otras 90 miligramos, es muy, muy difícil de medir. Las latas de bebidas energéticas pues ya vienen con la dosis absoluta y en promedio tienen entre 80 y 100 miligramos, un expreso también más o menos 80 miligramos y así una tableta de chocolate pues va a tener muy poquitos miligramos. Entonces, es mucho más práctico consumir la cafeína ya con una suplementación orientada en las cápsulas o en las gomas de mascar que generalmente vienen de contenidos de 100 miligramos, de 200 miligramos y en muy pocos casos de 300 miligramos, que si nos vamos a la división o a la multiplicación de los miligramos por kilo de peso, la mayoría de la población vamos a estar ahí, más o menos con dosis absolutas de 200 miligramos. Entonces, con una píldora es suficiente. Ok, dentro de los efectos secundarios que nos puede dar la cafeína, así como veíamos que pues sí nos va a dar beneficio en una menor percepción de la fatiga, nos va a hacernos concentrar más, también en los deportes que se necesita alguna velocidad de reacción más importante, tal vez algún karateca o algún taekwondoín que tiene que estar muy atento para la parte de defenderse de los golpes, pues lo puede llegar a utilizar. Pero en aquellas personas que son muy sensibles, pues puede llegar a manifestarse ansiedad, mucha sed, insomnio, irritabilidad, mareo, cuestiones de deshidratación, temblores musculares, que también es de lo primero que se empieza a manifestar cuando se supera una dosis efectiva de cafeína, un latido o palpitaciones del corazón muy fuertes en el pecho y también un aumento en la frecuencia respiratoria, a personas que les causará diarrea, etcétera. Entonces, es algo que hay que considerar mucho en cuenta si yo quiero empezar a consumir cafeína. Entonces, mi rango de seguridad es no llegar a percibir estos síntomas de efectos secundarios cuando yo consuma la dosis que vaya a empezar. Ahorita vamos a ver más adelante cuánto es la dosis recomendada para iniciar.
en la mayoría de los estudios científicos, pero consideren esto de los efectos secundarios. Ahora, ¿cuánto tiempo debo tomarla? Considerando que la cafeína tiene una vida media aproximada de 2 a 8 horas, dependiendo mucho de lo que les comentaba de si somos o no rápidos o lentos metabolizadores de la cafeína. Pues el rango es muy amplio, de 2 a 8 horas, en promedio son 4 horas. Y justamente el pico de acción más alto de la cafeína ocurre entre la hora y la hora y media, 2 horas en algunos casos para la mayoría de las personas. Entonces, las recomendaciones actuales hacen referencia a que se tiene que consumir la cafeína de media hora a una hora antes del entrenamiento, de la competencia deportiva que vaya a realizarse, para que justamente llegue con el pico mayor de cafeína y pues nos mantenga un poquito en nuestro entrenamiento la disminución de la fatiga, la mayor efectividad de calcio en el músculo y pues mejora nuestro rendimiento deportivo. Y algo muy importante es que como recomendaciones generales, aquellos quienes metabolizan más rápido la cafeína pueden empezar con dosis de 2 miligramos y tratar de no sobrepasar los 6 miligramos. Habrá personas que también igual metabolicen, aquí está al revés, es rápido y lento, está al revés la tablita. En aquellos que metabolizan la cafeína lenta, sí utilizar dosis más bajitas de 1,5 a 3 miligramos por kilo de peso. Y en aquellos que la metabolizan más rápido, sí pueden permitirse consumir mucho más tazas de café o mayor dosis de cafeína, porque pues el efecto va a ser mucho más rápido de la vida media. Entonces hay que considerar esto. Hay algo que también nos genera particularidades al momento de consumir cafeína que interfieren justamente con este metabolismo hepático. Los anticonceptivos orales, para aquellas mujeres que lo estén consumiendo, hacen que la biodisponibilidad de la cafeína aumente, así como el jugo de arándanos o la cerveza, entonces hacen que se metabolice más rápido y el embarazo hace que se metabolice más lento. Entonces, también hay unas condiciones específicas con el embarazo. De manera inicial, estaba prohibido o no se recomendaba el consumo de la cafeína durante el embarazo. Actualmente, más o menos del 2015 para acá, si no me equivoco, el Colegio Americano de Ginecología y Obstetricia se hace una recomendación de que como dosis máxima absoluta en el embarazo llega a ser 200 miligramos. Entonces, se pueden llegar a consumir 200 miligramos de manera absoluta sin ningún problema en una mujer embarazada, ¿sale? Tratar de no pasar esa dosis. Bien, ok, entonces aquí podemos ver en esta grafiquita que son muchos los factores para tomar en cuenta al momento de hacer el consumo de la suplementación de cafeína. La primera, pues, va a ser la dosis. Ya lo vimos, 3 a 6 miligramos es una buena dosis para empezar o para tratar de mantenernos ahí en nuestro rendimiento deportivo. Habrá personas que con 1,5 miligramos por kilo de peso, que sean muy rápidos respondedores y sean muy sensibles, les pueda funcionar. Habrá personas que con un metabolismo más lento de la cafeína, pues necesitan mayores dosis. Y también algo muy importante es que en aquellas personas que metabolizan lento la cafeína, pues tengan en cuenta que va a durar mucho más tiempo. Y aquí podemos ver, pues en la parte inferior donde dice Time of Day Training, la mayoría de los estudios hace una recomendación en aquellos que son metabolizadores lentos que realicen su entrenamiento a no más tardar más allá de las 4 o 6 de la tarde para que justamente la vida media no se alargue y pueda descansar de manera adecuada. La cuestión de cuándo ingerirla, lo vimos, es recomendable entre media hora o una hora previo a nuestro entrenamiento. Identificar muy bien los efectos secundarios que nos puede causar la cafeína y algo muy importante que también se ha estudiado últimamente es en aquellas personas que consumen cafeína de manera habitual. Hay ciertas personas que pues ya lo ven como una rutina del día a día para su trabajo en las oficinas, etcétera. Y justamente en un inicio se creía que sí se genera mucha tolerancia o se crea tolerancia y cada vez se va necesitando más y más dosis. Pero en los estudios más recientes se ha demostrado que no necesariamente se tienen que hacer periodos de lavado. ¿A qué me refiero con periodos de lavado? A dejar días sin consumir cafeína. Es muy variable. Hay personas a las que pueden tomar los 7 días de la semana 1 o 2 tazas de café en su rutina diaria.
una hora antes del gimnasio me tomo mi suplementación con la cápsula y no tiene por qué generarme tolerancia. Y habrá personas a las que serán la minoría de los casos que sí, entonces tendrán que tal vez optar por consumir tal vez una taza en la mañana y esperar justamente hasta antes del entrenamiento a cargar un poco más de dosis para tener estos beneficios en el rendimiento deportivo. Algo también a considerar es esta parte que vemos en la parte inferior izquierda de la pantalla, que es el degree of training. En las personas que llevan más tiempo entrenando y no han utilizado la cafeína, se llegan a desarrollar más receptores de adenosina, entonces es necesario dar un poquito más de consumo de dosis para poder llegar a saturar estos receptores de adenosina y obtener los beneficios de la cafeína para el rendimiento deportivo. Y la cuestión del género igual, las mujeres tienden en estos polimorfismos hepáticos del citocromo PY450 a hacer de manera genérica metabolizadores más lentas, las mujeres en referencia a los hombres, pero es muy variable. ¿Ok? Entonces hay que contemplar todo esto al momento de querer consumir cafeína. Y bien, lo que les comentaba, si se tiene que hacer algún periodo de lavado al momento de consumirla, pues no necesariamente. Todo depende mucho del conocimiento que tengamos de nuestra sensibilidad hacia la cafeína. Necesitamos saber bien cuál es nuestra dosis individual. Ahorita les voy a decir más o menos cómo empezar. Valorar los entrenamientos. Habrá personas que no se les hará, por ejemplo, en un gimnasio, ah, tal vez los 2 o 3 días que realicen el ejercicio de fuerza en pierna, que es un poco más complicado, pues sí tengan la necesidad de la cafeína, pero para cuando entren en la parte superior no. Entonces pueden hacer justamente un calendario con una intermitencia para el consumo de la cafeína. Simplemente la voy a tomar más cuando siento que tengo que levantar más peso en el gimnasio o tengo un mayor entrenamiento en caso de atletismo, va a ser un poco más fuerte la cuestión de la potencia, voy a hacer muchos arranques o en aquellos que practican maratón o deportes de fondo, pues me toca hacer muchos kilómetros o hacer entrenamientos de larga duración, más allá de 60 90 minutos, puedo llegar a consumir cafeína. Si son entrenamientos más cortitos, pues no me va a generar mayor cambio, ¿sale? Entonces corres un poquito el riesgo de que tal vez pudiese llegar a generar tolerancia, ser de las poquitas personas que lo hacen, pero sí llevar como un calendario y tratar de ser como un cribado o un poquito más selectivos cuando llegamos a tomar la cafeína, pero no significa que tampoco se pueda consumir de diaria, ¿va? Y muy bien, hay algunas contraindicaciones para la cafeína, porque pues hasta ahorita lo que les he comentado pues nos plantea que todo es muy bueno, sí nos mejora el rendimiento deportivo, me hace estar más alerta, pero justamente sí existen algunas contraindicaciones para el consumo de la cafeína. En aquellos pacientes o personas que tengan el diagnóstico de alguna ansiedad severa, se ha demostrado que pues hay una mayor sensibilidad de estos receptores de adenosina a para la cafeína, entonces aumentan más los síntomas relacionados con la ansiedad. También aquellas personas que tienen arritmias cardíacas que no están controladas por la cuestión de la biodisponibilidad del calcio pueden llegar a desencadenar una arritmia más severa si no se tiene un control adecuado. Aquellas personas que tienen enfermedad por reflujo gastroesofágico, con mucho reflujo al momento de dormir, pues el café genera estos efectos. También en aquellos que tienen úlceras en el estómago, pues de preferencia no se recomienda utilizar la cafeína y también a pacientes que tienen insuficiencia renal o insuficiencia hepática en estadios avanzados y personas que tienen diagnóstico de alguna enfermedad que genere convulsiones con un umbral de tiempo corto. Entonces hay personas que se les desencadena incluso con dosis muy bajitas de cafeína llegar a presentar convulsiones, pero es la minoría de los casos. Y en el embarazo, lo que les comentaba, el Colegio Americano de Ginecología y Obstetricia, pues actualmente recomienda una dosis máxima absoluta de 200 miligramos en un día. Entonces, sin problema, 1 o 2 tazas de café en el embarazo no tienen por qué generar mayor problema. Entonces, tratando de hacer un resumen para aquellos que quieren empezar a consumir la cafeína y mejorar su rendimiento deportivo, pues el primer paso es conocer mi respuesta a la cafeína. Si yo soy alguien que muy esporádicamente toma café o no ha tomado café y quiero empezar a mejorar mi rendimiento deportivo, lo recomendable es empezar con dosis más o menos de 1,5, pero de manera general, 2 miligramos por kilo de peso y de ahí a escalar. Entonces me tomo 2 miligramos, voy a entrenar, 2 miligramos por kilo de peso. Entonces, por ejemplo, yo peso 75 kilos. Imaginemos que nunca he tomado café y quiero empezar a entrenar.
Entonces tengo que tomar más o menos 150 miligramos por kilo de peso una hora antes de mi entrenamiento y que serían aproximadamente una taza y media, 2 tazas de café, ¿sale? O las pildoritas que ya vienen, pues de unos 100 miligramos o 200 miligramos también me puede llegar a servir. Y de ahí identifico, no se me desencadenaron síntomas de mucho temblor, mucha ansiedad, y al contrario, me siento muy concentrado, siento que puedo levantar más, me canso menos, ahí es mi dosis segura. Y justamente conforme vaya yo percibiendo estos síntomas, la voy a ir ajustando conforme mi entrenamiento vaya avanzando con el resto de los días. Generalmente se vuelven a ajustar dosis más o menos a las 3, a las 6 semanas y pues de ahí voy jugando un poquito con las dosis. Habrá personas que de primera vez consumen los 2 miligramos por kilo de peso, no les hace efecto. Bueno, a mi siguiente entrenamiento trato de consumir un poquito más, escalo más o menos 1 miligramo más por kilo de peso para encontrar mi dosis adecuada. El segundo paso sería definir el horario de ingesta y mi entrenamiento. Entonces, como manera general, aquellos que entrenan por la tarde y si quieren mejorar su rendimiento, una recomendación que les puedo hacer en base a la evidencia científica es que pues hagan su entrenamiento aproximadamente unas 5 horas previas a el tiempo de que vayan a dormir para que en caso de ser un metabolizador un tanto lento, no me dure la vida media de la cafeína al momento de ir a acostarme para poder también tener un descanso adecuado. Entonces, definir bien mi ingesta, que sería 30 a 60 minutos antes de mi entrenamiento, y que mi entrenamiento no ocurra pues de manera muy tardía en la noche, si soy un metabolizador lento, para que no interfiera con mi rutina o mi higiene de sueño, ¿sale? En aquellos metabolizadores rápidos, pues sí se puede llegar a extender un poquito más el horario para entrenar y porque la vida media va a ser más corta. Entonces, de manera inicial, yo recomiendo tomarla 40 minutos antes del entrenamiento, a unas dosis de 2 miligramos por kilo de peso y de ahí hacer los ajustes. El tercero es registrar mis progresiones. Entonces les comentaba que más o menos a las 4 a 6 semanas se puede hacer un ajuste del consumo de la dosis de la cafeína, pero pues es muy importante hacer el registro de las progresiones, más o menos cuando estoy levantando en el gimnasio, cuánto tiempo estoy llevando mis carreras, etcétera, y de ahí puedo pues ver si la cafeína está haciendo alguna función óptima o no. Habrá otras variables que también interferirán en mis progresiones de entrenamiento deportivo, pero pues lo ideal es llevar este registro, ¿sale? Identificar justamente si me desencadena síntomas negativos o también tratar de llevar cómo percibo el esfuerzo o la fatiga al momento de estar entrenando. El cuarto paso, pues, es llevar un calendario de consumo, lo que les decía, que si es necesario en realidad para todos mis entrenamientos, o puede ser un poco más selectivo. Sé que a lo mejor una vez a la semana voy a meterle más kilómetros, voy a entrenar o levantar más peso, tengo que hacer alguna progresión. Entonces puedo esperarme a ese tiempo para consumir cafeína, pero les comentaba, igual hay personas, y con la evidencia científica no hay mayor problema de que se consuma día con día. Yo la verdad sí recomiendo de que pues la dejemos de manera selectiva, justamente para tener un poquito mayor de sensibilidad a estos efectos de la cafeína. Y pues algo muy importante, que la cafeína no va a hacer todo el trabajo para justamente tener un buen rendimiento deportivo, pues es comer bien, hidratarme bien y tener un buen descanso, porque muchas veces pasa que pues consumo la cafeína, sí siento que levanto más, pero después ya no me quedo estancado, no tengo tantas progresiones y pues hay que evaluar la parte externa de la suplementación, que también sería pues la alimentación, la hidratación y el buen descanso. Y pues es más o menos esto de manera general. Entonces, algo que también muy importante les recomiendo, más allá de mejoría del rendimiento deportivo, una mejoría en la convivencia de la vida del día a día, es que si llegan a consumir un café, pues háganlo con la gente que más quieren, con la gente que más aman, para que pues también no solamente mejoren su rendimiento deportivo, sino su rendimiento vital todos los días, ¿vale? Entonces, esto de mi parte, no sé si exista alguna pregunta. Gracias, doctor. Es un tema muy bonito, muy interesante. Yo tengo algunas preguntas para usted. ¿Nos puedes repetir cuáles son los mecanismos de acción de la cafeína, por favor? Nos vamos a enfocar en tres principales. Concentrémonos en la parte del sistema nervioso central o la parte del cerebro.
Entonces, justamente el hacer este bloqueo de los receptores de adenosina hace que yo me sienta menos fatigado y me sienta más alerta. Ese es el primero. Y ese se consigue generalmente dosis, pues no tan altas, 2 a 3 miligramos. ¿Sale? El segundo mecanismo, nos vamos a pensar en la cuestión periférica, en todos nuestros músculos, en nuestros brazos, en nuestras piernas, etcétera, en la cual nos va a dar una mayor disponibilidad de calcio para hacer contracciones musculares más efectivas. Y el tercero es la cuestión del metabolismo de los ácidos grasos libres e intensidad submáxima. Este se consigue igual a dosis medias y tiene una mayor ventaja en aquellos que hacen deportes de mayor duración, 60, 90 minutos, a intensidades no muy elevadas, porque justamente favorece la utilización de los ácidos grasos libres como sustrato energético para nuestra actividad y pues va a ser mucho más efectivo nuestro entrenamiento. Entonces son esos tres los principales mecanismos de la cafeína. Gracias. Antes estaba prohibido como dopaje. ¿Ya no existe esto? Sí, ya no. De hecho, hay un estudio bien interesante que refiere que 3 de 4 atletas elite a quienes se les hacen pruebas de orina, se les demuestra que tienen justamente cafeína en la orina. Entonces, es una práctica pues ya muy frecuente. Casi todos los atletas elite lo utilizan porque pues no es considerado como dopaje. Entonces, es una estrategia muy efectiva para utilizar. Ok. ¿Tiene algún efecto diurético el consumo de café? Sí, sí, favorece justamente dentro del mismo metabolismo hepático, pues hace que aumente igual la frecuencia cardíaca, la presión arterial y pues haya una mayor filtración renal de nuestra sangre y por eso pues vayamos un poco más al baño de manera frecuente. Entonces, por eso es muy importante también hidratarse muy bien cuando se suplementa con cafeína. Es una parte que no tenemos que dejar de lado porque justamente si no nos hidratamos bien, pues la efectividad del suplemento y el entrenamiento va a disminuir. Y por último, ¿qué tan frecuente es la adicción al café? ¿La qué, perdón? Adicción. La adicción al café. Específicamente en el ámbito deportivo, la verdad no he leído, le mentiré si he leído alguna cantidad, de cierto porcentaje de las personas, pero al menos con la cuestión de los metabolizadores rápidos, que no necesariamente se van a volver adictos, son más sensibles. Esa es la minoría de las personas, más o menos un 25 a 30% de las personas tiende a ser metabolizador rápido y el resto pues normales y metabolizadores lentos también más o menos el 15 al 20%, todavía son un poquito menos que los metabolizadores rápidos, pero en general alguna condición de adicción a la cafeína, la verdad desconozco un dato específico. Otra cosa muy importante que se me olvidó mencionar es que también dentro de los ensayos clínicos recientes, es que en aquellos metabolizadores rápidos también se ha visto que a largo plazo tienden a tener un mayor riesgo de enfermedades como cáncer de mama y de enfermedad renal crónica. Entonces también es algo muy importante en aquellos que identifiquemos como metabolizadores rápidos, tener un poquito más de cautela con la cafeína porque en los estudios recientes sí se ha visto que da una mayor incidencia a alguna enfermedad renal. ¿Vale? Muchísimas gracias, doctor. Es un tema muy bonito, muy interesante. Y bueno, ¿algún comentario para terminar, por favor? No, nada más, sería todo. Si tienen dudas de esto, pues acérquense con alguien que los pueda asesorar muy bien. De manera general, igual empezar más o menos con 2 miligramos por kilo de peso. Yo recomendaría de un inicio, pues si les gusta el sabor del café y lo toleran, pues empezar a suplementarse con una taza y media, 2 tazas de café antes de su entrenamiento. Pero si no, de manera más práctica, pues ya venden píldoras. Nada más verificar que sí estén autorizadas por COFEPRIS y pues las puedan consumir sin mayor problema. ¿Mm? Muchísimas gracias y damos las gracias a la Dirección del Deporte Universitario por permitirnos este espacio y los esperamos la próxima semana. Hasta luego, Gracias. gracias.